Hola Constanza, bienvenida, ¿cómo estás? Aló, aló, se escucha. Buenos días, Constanza. ¿Qué tal? Oye, estamos solos, parece, la Paulina se salió. Vamos a tener que esperar entonces a que lleguen un par de compañeros. Mm, mm, mm. ¿Estás con la Bárbara hoy día o no? ¿O están por separado? Sí, buenísimo. Saludos también, Bárbara, entonces, desde las 9. Bacán, ustedes siempre se juntan como para trabajar juntas, ¿eh? Qué bueno, qué bueno, son bien, bien amigas, por lo que se cacha. Son primas. Ah, ya, buena. Tienen otro parentesco entonces. Y viven cerca, bacán. Bacán, bacán. Entonces, eso lo explica. Eso lo explica todo. Igual es bueno porque, bueno, o sea, trabajan en conjunto y se apoyan mutuamente. Y eso también les sirve bastante. Así que, bueno, si les ha servido hasta el momento, sigan haciéndolo. Es buena práctica. Y llegó la Paula. Saludos, Paula. Bienvenida. Hoy día tenemos poca gente, ¿eh? Tenemos poca gente hoy día. ¿Cómo estás, Paula? Bien, bien, muchas gracias. Aquí estamos. Ya, vamos a esperar unos minutos más porque igual somos poquitos, po. Si somos muy poquitos, bueno, la Paulina se está conectando, pero aparece como conectando. Gracias, Paula, que igual que bueno que tú estés bien. Mm, mm, mm. Ya vamos a tener que esperar entonces unos minutitos. Si no, hacemos la clase entre los tres, po. Entre la Constanza, la Bárbara y la Paula. Mm. Ya. Se me ocurrió un plan B, así que lo tengo pensado en caso de cualquier cosa. Hola, hola Paulina, ¿cómo estás? Hola, profe Viñus. Bien, gracias, aquí estamos. ¿Tenías problemas de conexión, Paulina, o no? Mm, sí, sí se cacha. A veces tú tenías esos problemas como de conexión, como en ese sentido. Hola, Purísima, ¿qué tal? Bienvenida. Ya por lo menos hoy día ya somos, o sea, ya son 5. Bueno, iniciamos la clase con los que son nomás, 10, 8. Démosle.
Démosle entonces. Ya. Chicas, hoy día vamos a trabajar con lo siguiente. Identificar las principales características del periodo conocido como parlamentarismo o república parlamentaria. ¿Ya? En este caso, les copio el objetivo acá para que lo tengan entonces en el chat. A ver, ¿qué me escribió? Está escribiendo un compañero de otro curso, así que no lo voy a pescar por ahora. Dice, entonces, eso, identificar las principales características del periodo conocido como parlamentarismo o república parlamentaria. En este caso, nosotros acá vemos una imagen del antiguo Congreso Nacional de Chile. ¿Ya? O sea, esta imagen no es azarosa, así como ninguna de las imágenes que yo les pongo al inicio de los PowerPoint. ¿Ya? Y yo les hago la siguiente pregunta. ¿Cómo fue la relación del Congreso Nacional con el presidente Balmaceda, según lo que trabajamos en la clase anterior? ¿Cómo fue la relación del Congreso Nacional con el presidente Balmaceda? Así que, Más o menos parece, profesor, si no estoy segura. ¿en qué sentido, Constanza? ¿Por qué más o menos? Yo creo que está bien tu respuesta, pero me gustaría que la fueras justificando un poco. ¿Qué te hace pensar eso, de que fue más o menos? Recuerden que Por el derecho del pueblo, ¿no? por el derecho del pueblo, ¿ya cómo afectó eso el derecho del pueblo? O sea, como los derechos del pueblo, ¿no? Del derecho del pueblo. Ya, como en términos de derechos. ¿Y quién defendía los derechos del pueblo, tal vez? Si es que decimos que los derechos del pueblo fueron, digamos, una causa por la que tuvieron una relación más o menos. Balmaceda, Ya, puede ser, puede ser. En este momento estamos especulando, estamos viendo qué es lo que sale. estoy Purísimo. como media perdida, por eso les dije eso. Ya, dale, no, tranqui, sí está bien. Está bien, la idea es que vayan trabajando con lo que saben y con lo que se les ocurre, porque en definitiva eso también, o sea, si lo direccionan bien, si lo saben, eh, ¿cómo decirlo?, poner en práctica de cierta manera, vinculándolo con los contenidos que hemos trabajado, vinculándolo con las habilidades que se van trabajando en las clases, con eso ya después están al otro lado. Pero la idea es como que justo eso, de que nazca de ustedes las ideas. Purísima, Paula, Paulina, ¿qué creen ustedes? ¿Qué relación tuvo el presidente de Balmaceda con el Congreso Nacional? Pueden escribir por el chat, chiquillos. La Paulina dice, yo creo que más o menos, porque igual tuvieron encontrones. Ya, súper bien, súper bien. Qué bueno que lo van recordando entonces eso, de lo que vimos en la clase anterior. Hubieron encontrones, como dice en este caso la Paulina. Hubieron conflictos, de hecho hubo una guerra civil de por medio. Ya, vamos a pasar entonces de página. Hubo una guerra civil en 1891 que enfrentó entonces al Congreso Nacional y a Balmaceda, ¿cierto? Y como ven acá en la imagen, eh, los chilenos que habían luchado codo a codo en la batalla del Pacífico contra, digamos, los países de Perú y Bolivia, en este momento se veían enfrentados
contra sí mismo, ¿ya? Por algo es una guerra civil, pues, o sea, la guerra civil es la guerra entre las personas del mismo pueblo, entre hermanos, ¿cierto? Entre amigos, entre familias, etcétera. Y en esta guerra civil, entonces participaba por una parte el Congreso, apoyado por la Armada de Chile, ya que en este momento ya está, digamos, bien armada, por decirlo de cierta forma. Y por otra parte, Balmaceda, que entonces lucha, que lo apoya en este caso el ejército de Chile, ¿ya? Entonces una parte la Armada y en otra parte el ejército. Y en este caso vamos a encontrar que los ganadores de dicho enfrentamiento van a ser los congresistas, ¿ya? Y Balmaceda va a terminar entonces muerto, se va a suicidar en la embajada de Argentina, ¿cierto? Se va a pegar un tiro en la sien. Ya, ese es el resultado entonces de la Guerra Civil de 1891, que fue lo que trabajamos en la clase anterior. Entonces, antes de ver lo que me escribió ahí la Cata, de responderle, esto está relacionado con lo que viene ahora, ya que tiene que ver con el tema del parlamentarismo. Este periodo entonces que viene después de la Guerra Civil, con la guerra civil entonces terminan los gobiernos liberales y comienza el periodo conocido como parlamentarismo. ¿Ya? Hola Cata, ¿qué me dice acá? Disculpe, ya tranqui, ya se entiende, o sea, son cosas externas, ¿ya? Así que no hay problema. Igual partimos la clase como a las 10:08 más o menos, porque éramos súper pocos al inicio, ¿ya? Así que en este momento lo que te perdiste fue el resumen de la clase anterior. Ya, chicos y chicas, en este caso, estábamos hablando de que el Congreso es entonces ¿cómo decirlo?, la institución que estuvo liderando la rebelión contra el presidente Balmaceda, ¿ya? Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué es el Congreso? Es súper importante manejar estos conceptos, ¿ya? Por eso yo se lo estoy preguntando. Para mí puede ser tal vez muy obvio hablar del Congreso Nacional, pero yo no sé si ustedes manejan el concepto y es importante que lo reconozcan. Ahí entró Benjamín Farías, Benjamín Ruiz y Rafael. Bienvenidos, chiquillos, también. Paulina, ¿me escuchas? ¿No tienes, o sea, me escuchas como para responder? Bien, purísima, bien. Ya, por ahí va la respuesta. Constanza, Bárbara, ustedes que están juntas. Benjamín, Rafael, bueno, los dos Benjamín que ingresaron ahora, o Rafael. ¿Qué es, chicos, chicas, el Congreso Nacional? Paula. Súper bien, Paulina, ¿ya? Pero ojo, que yo por lo que estoy leyendo acá, yo entiendo que esta es una definición que tú sacaste de internet, ¿ya? Y está bien que utilice internet, sobre todo, digamos, para responder estas cosas. Pero me gustaría saber si es que, por ejemplo, yo te preguntara a ti, ¿qué es el Congreso Nacional? Así como en una conversación común y corriente, por ejemplo, en un pasillo, o por ejemplo, en la sala de clases. ¿Tú sabrías, por ejemplo, responder qué es el Congreso Nacional? ¿O tendrías en mente, se te vendría a la mente lo que es el Congreso y cómo funciona? ¿Ya?
Bien purísima. Bien también. Acá comenta entonces cómo está compuesto el Congreso Nacional. Ya. Eso, bueno, se lo hago entonces esa pregunta a la Pauli y se lo hago también a todos los presentes y las presentes en este caso. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es el Congreso Nacional? ¿Ustedes sabrían responderme? ¿Ya? Si no saben, entonces, chiquillos, les invito a que hagan el ejercicio también de buscar la información, de revisar, y bueno, espero que ahora les quede un poco más claro con lo que vamos a trabajar. Pauli, no, está bien, tranqui, ya, o sea, no era un reto en este caso, ya era solamente un comentario para señalar, digamos, lo que tú has puesto, porque claramente hay palabras que yo sé que tú no vas a usar, ¿cachai? Entonces yo sé que tú las sacaste de internet, pero a mí me interesa de que, bueno, es importante que lo saques de internet, pero que entiendas lo que pusiste ahí, ¿ya? Así es, Benjamín, bien, bien, el órgano legislativo, ya. Vamos avanzando entonces, chicos y chicas. Como ustedes bien dijeron, bueno, empezaron a comentar acá en el chat, el Congreso Nacional, o sea, en el Congreso Nacional se discuten, se aprueban y se rechazan las leyes de un país en este caso. ¿Ya? Y por eso lo consideramos entonces parte del poder legislativo. El poder legislativo tiene que ver con el poder entonces que hace, discute y rechaza las leyes. ¿Ya? Eh, Como bien señalaron entonces, está compuesto por senadores y diputados, por dos cámaras, la Cámara Alta y la Cámara Baja, en este caso. Primero se discute en la Cámara de Diputados una ley y si se aprueba en la Cámara de Diputados pasa al Senado. Y si se aprueba en el Senado, entonces tenemos una ley para la República. ¿Ya? Y como también señalaron por ahí, que señaló me parece la Paulina, el edificio actual del Congreso Nacional de Chile está en Valparaíso, que es el que está acá en esa imagen. ¿Ya? Y con el que iniciamos el PowerPoint era el antiguo Congreso, que está en Santiago. ¿Ya? Y, por ejemplo, para que les quede mucho más claro, entonces, lo que hace esta institución, este órgano político, como es acá, les pongo una noticia más contingente, dice, Chile avanza en el Congreso Chile, dos puntos, avanza en el Congreso el cuarto retiro anticipado de fondos de pensiones, ¿ya? O sea, en el Congreso, por ejemplo, se está discutiendo este tema, que tiene que ver con la aprobación o no del cuarto retiro de las AFP, ¿ya? Entre otras cosas que se discuten. ¿Ya? Eso es entonces el Congreso Nacional. Y es importante que lo manejen, porque después entonces de la guerra civil, y voy a volver a repetir esto, los que quedan en el poder son los congresistas. El Congreso le gana el poder, le gana la guerra al presidente. Entonces, en este periodo, que se llama parlamentarismo, va a ser el Congreso quien va a tener el poder de Chile. ¿Ya? Pero a pesar de que el Congreso tiene el poder, van a haber presidentes igual, y son los que están acá en la pantalla. Jorge Montt, Federico Errázuriz, Germán Riesco, Pedro Mon, Ramón Barros Luco, Juan Luis Sanfuente y Arturo Alessandri. ¿Ya? En este caso vamos a destacar, por ejemplo, la imagen de Jorge Montt, vamos a poner otra imagen también, porque Jorge Montt fue el líder entonces, fue el marino, podríamos decirlo de cierta forma, eh, estuvo a cargo de la fuerza naval que se levantó entonces contra el presidente Balmaceda. Él fue, digamos, uno de los líderes de esta rebelión que se dio contra el presidente. ¿Ya? Y él va a asumir entonces como primer presidente en este periodo. Errázuriz, bueno, su nombre es cosa del apellido, o sea, si ustedes revisan, por ejemplo, los presidentes que estuvieron antes, por ejemplo, en los gobiernos liberales, van a encontrar a otros Errázuriz. Entonces allí van a darse cuenta también de que este tema de los apellidos se repite constantemente. Son hijos, son familia, igual que actualmente. ¿Ya? Germán Riesco, Pedro Mon, también, ¿ven? Se repiten los apellidos.
¿ya? Ramón Barros Luco, en este caso, ¿por qué se recuerda a Ramón Barros Luco? Porque se decía que él comía siempre fuera de del Palacio de la Moneda un sándwich con carne y queso. Y de ahí bautizaron entonces al sándwich Barros Luco con el nombre del presidente. Después viene Juan Luis Sanfuentes y después viene Arturo Alessandri, que Alessandri entonces también es importante en este caso porque es el que cierra este proceso, es el que cierra esta etapa, ¿ya? Pero por lo general no se pregunta mucho por los nombres de los presidentes, o al menos de este periodo, porque no destacaron mucho en algunos ámbitos, ya que los que tenían, digamos, el control de todo era el Congreso. Entonces, ¿qué es el parlamentarismo si estamos hablando de un periodo que se llama parlamentarismo? Su definición dice así: sistema político en el que el Parlamento controla la actuación del gobierno y elabora, aprueba y reforma las leyes. O sea, el Parlamento es el que tiene el control. Y este sistema está inspirado entonces en el parlamentarismo inglés, ¿ya? Es decir, de Inglaterra, de Gran Bretaña, el que aparece en esta imagen. Y ese es el sistema que va a dominar en este periodo. ¿Y qué es el Parlamento? Parlamento es lo mismo que el Congreso, un sinónimo. Congreso y Senado es igual a Cortes Generales, ¿ya? Y en este caso, tal como les estaba señalando, entonces se va a reducir el poder del presidente de la República y su figura pasa a ser más decorativa que otra cosa, ¿ya? O sea, el presidente en este momento va a ser un títere, porque quienes van a tener el poder van a ser los congresistas. Eso es lo que les tiene que quedar claro entonces de este nuevo periodo. Y bueno, algunas prácticas que van a utilizar entonces los congresistas en contra del presidente, por ejemplo, va a ser la rotativa ministerial. ¿A qué se refiere con esto? Mire, si ustedes analizan este gráfico, se van a dar cuenta, acá aparecen los presidentes, Jorge Montt, ¿cierto? Federico Rásuriz, Germán Riesco, etcétera, 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 y el periodo en el cual estuvieron entonces su mandato. Miren, fíjense los números de gabinetes ministeriales. ¿Cuántas veces cambiaron gabinete? ¿Cuántas veces cambiaron de ministro? Jorge Montt tuvo 40 ministros durante su periodo. Errázuriz 59, Riesco 73, Montt 43, Barros Luco 55 y Juan Luis Sanfuentes 78. ¿Ya? O sea, acá les cambiaban el ministro a cada rato. ¿Y quién se los cambiaba? El Congreso Nacional. Porque el Congreso, con eso, entonces con esta práctica llamada rotativa ministerial, le buscaba entonces mantener a raya la autoridad y el poder del presidente en este caso. ¿Ya? Esto va a entorpecer claramente la política nacional porque es, digamos, súper difícil dirigir un país cuando te están cambiando constantemente los ministros. ¿Ya? Y otra práctica que vamos a encontrar entonces va a ser, por ejemplo, la facultad de retardar las leyes periódicas. ¿Por qué eso es importante, chiquillos y chicas? Porque dentro de las leyes periódicas se encuentran entonces los presupuestos para la nación. Y con ese presupuesto, por ejemplo, el presidente puede hacer o deshacer cosas en Chile. Entonces, con esto, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama? Pueden retardar si es que quieren la facultad, digamos, o sea, pueden retardar estas leyes. Fue por esto mismo que se inicia entonces la guerra civil de 1891, porque al presidente Balmaceda no le quisieron firmar las leyes periódicas, lo dejaron sin plata y Balmaceda en este caso, con su presidencialismo fuerte, con su autoridad fuerte, él dice voy a firmar, entonces si no me firman, si no me facultan, no me dan el visto bueno al presupuesto de este año, yo voy a utilizar entonces el presupuesto del año pasado, porque ese ya lo firmaron. Y ahí está entonces la guerra civil. Ya entonces en este caso el Congreso va a mantener esa facultad. Como dice acá, entonces fue por esto que fue gracias a la no aprobación de las leyes periódicas que estalla la guerra civil de 1891. Entonces, reforzando un poco lo que les estaba diciendo. Y la 3 dice la inexistencia de un mecanismo de clausura de
del debate. O sea, imagínense también esa situación. Vayan mentalizando, vayan imaginando este periodo. En este caso, los congresistas podían debatir y debatir y debatir, y no había un límite de tiempo, o sea, podían debatir 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, y las leyes quedaban ahí, ¿ya? Como sacar la discusión sobre leyes que se estancaban en el Congreso. 10 años, 20 años, ¿ya? Y eso va a generar problemas en el país. Todo esto, lo que le estoy mencionando recién, la rotativa ministerial, el retardo de las leyes periódicas y el tema de que la clausura del debate y el tema de que se estanquen las leyes, la discusión de las leyes, entonces va a generar problemas en el país, ¿ya? Pero en este momento tenemos una aristocracia, como se ve en la imagen, una clase alta, una burguesía que se está recién configurando, que digamos estaba bien posicionada, como dice en este momento. Como dice en este cuadro, en este periodo se gobernará solo para el beneficio de la élite chilena. Las decisiones políticas se discutían en el Club de la Unión o en el Club Hípico, ya que en este caso son clubes sociales para personas de clase alta, para la aristocracia, para la élite. ¿Ya? Entonces todas las decisiones políticas se discutían en estos clubes sociales, generando entonces gran malestar en el resto de la población, clases medias y proletariado que comienzan a aparecer también. En este momento comienzan a aparecer bien definidas las clases sociales, ¿ya? Que no podían entonces acceder a la política. Otra característica del periodo, como es acá, habían vicios electorales, no visiones, acá está mal redactado, pero habían vicios electorales, como dice, a través del cohecho o la compra de votos. ¿Ya? ¿Qué es el cohecho? Bueno, consiste en que algún político o alguna persona que está en una autoridad, podríamos decir un cargo de autoridad política, recibe dinero, recibe coimas de grupos de personas y de esa manera entonces los defiende los intereses porque le pagaron, ¿ya? Eso es el cohecho. Y van a haber fraudes de delito electoral como la suplantación de personas, incluso personas fallecidas. En las votaciones entonces van a votar los muertos y va a haber cohecho. Va a haber un periodo lleno de vicios entonces, de vicios políticos. Y eso va a generar un malestar en la población, como decía acá abajo. En las clases medias que estaban apareciendo recién, que antes no existían ni aparecen en este periodo, y en una clase obrera, proletaria, que se estaba organizando entonces en este momento. ¿Ya? Chiquillo, entonces esto es súper importante para entender el parlamentarismo. Características, domina el Congreso, el presidente es un títere, se domina entonces, se gobierna para la élite, para la aristocracia del periodo, se excluye entonces a la mayoría de la población de Chile, aparecen la clase media y las clases obreras, toman forma, y había un montón de vicios electorales. ¿Ya? Entonces, chicos y chicas, yo les voy a dejar la siguiente tarea para que la respondan ustedes después en sus casas, y la próxima clase vamos a iniciar con esto, ¿ya? Pero vamos a ver el video igual ahora, finalizando la clase, para que entiendan un poco de qué se trata. Dice así: responda a las siguientes preguntas utilizando el video de referencia. 1. ¿Por qué entra en crisis el parlamentarismo? 2. ¿En qué consistió el acontecimiento conocido como ruido de sables? Y 3. ¿Qué leyes se aprueban después de este acontecimiento? ¿Ya? Es importante, chiquillos, de que ustedes lo hagan, porque a través de estas acciones ya ustedes van entonces poniendo en práctica lo que vamos trabajando. Y no se quedan, digamos, con las dudas, no se quedan, digamos, solo con lo que dice el profesor, sino que ustedes hacen trabajar también su mente. Y ahí eso es lo importante. Como les decía al inicio de la clase, es importante que las ideas nazcan de ustedes, ¿ya? Así que vamos a ver eso. Y Constanza, no te preocupes por el tema de la mala señal, ya, o sea,
Igual es fome porque yo entiendo que se escucha todo cortado, ya, pero ahí yo después les voy a mandar el Power para que lo puedas revisar con más tranquilidad. Vamos entonces a ver el video. A ver, ¿cómo se llamaba? Se me olvidó. Era, acá está el nombre. Parlamentarismo a la chilena 1891-1895. Parlamentarismo a la chilena 1891-1895. Vamos a buscarla acá. Aún debaten si quieren ser Ya. Bueno, si buscan parlamentarismo en Chile, por lo menos a mí el primer video que me sale, así que ustedes lo pueden revisar ahí en más detalle. Batallas y finalmente el Congreso se... La segunda mitad del siglo XIX en Chile fue escenario... La segunda mitad... Ya chicos, pongan atención. Hoy día, como les decía, solo vamos a revisar el video a grandes rasgos y el trabajo queda entonces para ustedes en sus casas. La segunda mitad del siglo XIX en Chile fue escenario de disputas políticas y religiosas de diverso calibre. Tras 20 años de gobiernos liberales, en 1891 llega el quiebre, con la guerra civil que enfrenta al poder ejecutivo con el legislativo. A fines de 1890, el conflicto entre los poderes ejecutivo y legislativo alcanzaron su máxima tensión, cuando el Congreso quiso obligar al presidente Balmaceda a renunciar a su cargo, rechazando las leyes periódicas, para que el gobierno quedara sin dinero. Sin embargo, Balmaceda desconoce esta medida y estipula la ley de presupuestos del año anterior, generando el descontento del Congreso y un consecuente levantamiento de la Armada contra el gobierno. El ejército, fiel al presidente, se enfrentan en encarnizadas batallas y finalmente el Congreso se declara ganador del conflicto, estableciendo el régimen parlamentario. Este periodo histórico ha sido motivo de distintas interpretaciones a lo largo del tiempo. Hay quienes argumentan que el parlamentarismo nació junto con el régimen liberal y otros afirman que este sistema nunca operó realmente en Chile, como sí lo hizo en Inglaterra. Lo cierto es que este periodo se caracteriza por el predominio del Congreso sobre el Ejecutivo, limitándolo y controlándolo en su accionar. Salta a la vista que este sistema solo vino a perpetuar el poder de la clase oligárquica chilena, familias con estrechos vínculos de parentesco y unidos por lazos comerciales. Sin embargo, la ceguera de estos gobernantes se enfrentará a las masas cada vez más deseosas de ser representadas. Durante este periodo se cocina la cuestión social. A pesar del giro radical del gobierno, la Constitución de 1833 siguió vigente, y no se le hicieron mayores cambios. El parlamentarismo inglés solo contaba con 2 partidos, pero el chileno tenía una gran variedad. Esta cantidad de partidos que no se ponían de acuerdo en nada significó una inestabilidad para el sistema. Como venía ocurriendo desde el periodo liberal, los congresistas tenían distintas facultades para entorpecer la labor del Ejecutivo. Entre ellas estaban las interpelaciones ministeriales, los votos de censura y la inexistencia de la clausura del debate, lo que se traducía como una rotativa de ministros y leyes que se debatían por años, sin ser aprobadas nunca. La crisis del parlamentarismo. Senadores y diputados ocupando escaños por muchos años, conexiones familiares entre los distintos cargos, leyes de tramitación infinita y oídos sordos al clamor popular. ¿Les suena conocido? Estos son los ingredientes para una profunda crisis política, y así ocurrió también con el parlamentarismo a la chilena. Tras casi 30 años de presidentes títeres y oligarcas en la Cámara del Congreso, en 1920 irrumpe una campaña presidencial que trae un discurso diferente. Mientras el pueblo muere de hambre o es asesinado por las fuerzas armadas que juraron protegerlo, se alza una voz que recoge las quejas de una pujante clase media. Es Arturo Alessandri Palma y trae un discurso anti-oligárquico y anticongresista. Entre sus ideas están mejorar las condiciones de vida de gran parte de la población, por lo que recibe el apoyo de obreros y estudiantes. Sin embargo, los 4 años siguientes se enfrenta a la oxidada maquinaria parlamentaria, donde sus leyes se encuentran empantanadas. No es hasta que ocurre un hecho casi anecdótico que la situación cambia. En 1924, la crisis política, social y económica es tan aguda que hasta la oficialidad del ejército está pasando penurias. Es por este motivo que un grupo de oficiales de baja graduación se presenta en el Congreso mientras la Cámara está discutiendo la dieta parlamentaria. A los militares les parece inaudito que los parlamentarios debatan sobre sus sueldos mientras ellos no están recibiendo el suyo. El grupo de oficiales comienza a golpear el suelo con sus sables, como manera para ejercer presión. Este hecho desencadena que los congresistas, para evitar un golpe militar, terminen aprobando todas las leyes que se habían quedado en el tintero. Jornada laboral de 8 horas. Supresión del trabajo infantil, reglamentación del contrato colectivo, ley de accidentes del trabajo y seguro obrero,
legalización de los sindicatos, ley de cooperativas y la creación de los tribunales de conciliación y arbitraje laboral, todas pospuestas anteriormente por ambas cámaras legislativas. A pesar de la aprobación de estas leyes, el ruido de sables desemboca en una junta militar tomando el poder y exiliando al presidente Alessandri, marcando la pauta del intervencionismo militar durante el resto del siglo XX. Sin embargo, se da fin a la Constitución de 1833 y es reemplazada por la de 1925. El régimen presidencial vuelve a Chile. Ya. Entonces, chicos, chicas, nos quedan 4 minutos. La actividad la tienen que hacer entonces con ese video. Ya para los que fueron ingresando como al final, les vuelvo a comentar. Al final del PowerPoint que yo les voy a enviar con el tío Joan, entonces sale esta diapositiva con las preguntas, aparece el video también para que lo puedan buscar si es que lo quieren volver a ver. Y dice así: ¿por qué entra en crisis entonces el parlamentarismo? ¿En qué consistió el acontecimiento conocido como el ruido de sables, que lo acabamos de ver? ¿Y qué leyes se aprueban después de este acontecimiento? ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer. Y les voy a dejar también el Power para que lo revisen, para que le echen un vistazo y vean entonces todos estos elementos que trabajamos el día de hoy. Ya. Chicos, chicas, ¿algún comentario que quieran hacer? ¿Alguna pregunta que quieran hacer en torno a lo que estuvimos trabajando ahora? ¿No? Entonces, gracias, Paulina. Entonces, la próxima clase vamos a iniciar respondiendo estas preguntas. ¿Ya? Eso les voy a dejar bastante claro. Voy a pasar la lista, los voy a nombrar así como están en la pantalla en desorden y yo después los paso entonces a limpio. Purísima Salas. Presente. Gracias, Purísima. Paulina Carreño. Presente, profe. Gracias, Pauli. Cata Zúñiga. Presente, profe. Gracias, Cata. Benjamín Farías. Benjamín. Ricardo Aliaga. Presente. Gracias, Ricardo. Constanza Cerón. Constanza parece que tiene problemas de conexión, me dijo. Bárbara Pinto. Ya. Luciano Valdés. Presente. Gracias, Luciano. Nicolás Colimán. Ya, parece que Nicolás también tiene problemas de conexión. Bueno, imagino que Benja, Constanza y Nico están en las mismas. Y me faltaría Constanza Oyarzún. Gracias, Constanza. Estaríamos por el día de hoy. Ya, cualquier pregunta, cualquier consulta, cualquier duda, me hablan al WhatsApp. Y nada, pues espero que estén súper bien, que tengan un buen día jueves, que tengan un buen fin de semana y nos vemos en la próxima oportunidad. Sí, Constanza. Chao, Sí, te dejé presente con la Bárbara. Chao, Pauli, que estés súper bien. Hablamos. Chao, chao, Constanza. Chao, Pauli. Cuídense. O sea, chao, Bárbara. Chao, Purísima. Chao, Ricardo, Benjamín y Nicolás. Nos vemos.